Un gusto, Douglas, en tenerte aquí en esta entrevista. Un gusto a vos, Miguel, y a toda tu audiencia. Siempre un gusto estar compartiendo con ustedes. Hay mucho que comentar y mucho que preguntarte. Vos que sos economista, sos sociólogo, acabas de terminar una maestría en Oxford y vas para otra allá en Londres. ¿Solo estudiando hoy vos? Bueno, me gusta y si hay oportunidades, yo creo que es una buena forma de aprovechar el tiempo, pues y también lo veo como un privilegio, pues, porque sé que a otras personas les ha tocado todo lo terrible que es el exilio. No deja de ser terrible, pues, para cualquier persona estar en el exilio, pero hay personas y amigos personales que la han estado en las Malvinas, como decimos en Nicaragua. Pues te quiero preguntar sobre los últimos acontecimientos. Vos seguís de cerca la situación de Nicaragua. Y voy a empezar con las últimas grandes investigaciones que ha hecho el periodismo independiente desnudando al régimen, como la caída del jefe de inteligencia del ejército, como la salida del escolta principal de Daniel Ortega y otras investigaciones entre las que se han sumado esta base de espionaje ruso. O sea, yo puse, y vos comentaste el tweet sobre que es refrescante saber la fortaleza que sigue teniendo el periodismo. Vos hiciste un comentario precisamente sobre la intención que tenía el régimen de mandar al exilio al periodismo para silenciar y hacer establecer su propia narrativa, lo cual no la ha conseguido. Sí, fíjate que sobre eso yo quería destacar un punto de si en Nicaragua había una catástrofe, eso es innegable. Es decir, la situación en la que estamos todos los nicaragüenses de angustia, muchas veces hasta desmoralización y desánimo por la represión constante y que no se ve el futuro, eso es entendible. Sin embargo, siempre hay que destacar que el escenario del régimen era otro. Es decir, ellos no se veían en la forma en la que están actualmente. Es decir, ellos pensaban de que si su régimen se iba a consolidar, que iban a tener aceptación internacional y nacional, pero eso no lo han logrado. Y en el caso de la comunicación, creo que es donde es más visible esto, pues. Es decir, ellos pensaron de que exiliando a todas las personas con la persecución política, también la persecución económica, evitando de que la gente se puedan financiar el periodismo, ellos pensaban de que iban a lograr lo que ellos denominan estos regímenes autoritarios, la hegemonía comunicacional. Y eso realmente no es así, Miguel. La mayoría de las personas, a lo sumo, cuando ponen los medios de comunicación del gobierno, es una especie de sonido de background que ni lo están escuchando o lo escuchan, pero realmente no los convence. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando analiza cómo se comunica la información, cómo la gente obtiene información, que es a través de redes sociales, especialmente a través de WhatsApp. Y lo que más tiene credibilidad son los medios independientes. Entonces vos tenés a un Estado completo, con todas las herramientas, todos los medios de comunicación, y tenés una especie, y esta palabra se va a escuchar rara, una especie de guerrilla comunicacional que está ganando esa batalla comunicacional, que son el periodismo independiente. Entonces por eso yo creo que es destacable y te demuestra pues, de que a pesar de tener todo el poder del Estado, ellos no terminan de ganar esta batalla y sigue abierto pues la disputa. Cuando uno lee estas investigaciones que hacen los colegas, como Confidencial, 100% Noticias, Darío Medios, Nicaragua Investiga, Café con Voz, uno lee o uno ve este trabajo, pero atrás de esto hay una serie de filtraciones que tiene el régimen que ha querido impedir, pero se le ha hecho imposible. O sea, detrás de una investigación está el régimen siendo perforado. ¿Ah? Claro, aquí quiero destacar dos cosas. Primero, lo que piensa el régimen, lo que piensan sus simpatizantes o los propios críticos a lo interno. Porque para ellos es muy fácil decir, los medios independientes no tienen credibilidad o los medios independientes no hacen nada. Pero ¿cómo tienen información ellos? ¿Cuál es la información más real? Entonces, a regañadiente, ellos están consumiendo la información que no es oficial. En este programa, pues yo no tengo ninguna duda de que hay un sinnúmero de gente afín al régimen, críticos o no tan críticos, que nos están escuchando. Eso por un lado. Y otro lado que quizás a veces es más molesto por lo incoherente que puede llegar a ser, es aquellas personas que se hacen llamar opositoras que pasan constantemente criticando que los medios no sirven para nada, o vulgarizan, banalizan o atacan a los medios de comunicación independientes, pero toda la información que tienen, crítica al régimen, ellos la consumen a través de los medios independientes. Entonces, esto creo que te demuestra la buena salud que tiene este periodismo independiente a pesar de todas las complicaciones que hay, porque eso no cabe duda, que hay un sinnúmero de complicaciones y que están haciendo una batalla sí, casi sin recursos, pero también te demuestra la mala salud que está teniendo el régimen con toda su maquinaria, con todos sus recursos y esas facturas que vos estás destacando. Es decir, todas estas filtraciones es gente sandinista la que las está diciendo. Y se está diciendo porque tienen confianza en los medios de comunicación o porque de una u otra manera
sale del séquito, a lo que ellos han tratado de poner una especie de barrera de contención, y nosotros lo vemos ahorita con este tema de esas amenazas de controlar redes sociales y ese tema de tratar de orientar toda la comunicación interna de ellos. Ha sido imposible para ellos imponer el silencio informativo. Uf, imposible, ¿cómo te digo? Porque, por ejemplo, cuando comenzó el tema de la ley ciberdelito y la persecución a las redes sociales, que vos fuiste el ícono, Miguel. Cuando a vos te meten preso es como que, uf, están metiendo a una persona solo por tuitear. Sí, porque Miguel no es político, no está en movimientos sociales, no está organizado. Es decir, no sos una amenaza política en el sentido de que vos estás pujando, organizando gente para que se mueva. Es decir, vos eras el tuitero por excelencia en ese momento. Entonces, cuando empieza eso, yo en ese momento hacía mucho social listening con herramientas para ver cómo se comportaban las redes sociales. Lo que sucedió es que había más alcance en todo lo que se estaba comunicando, pero la gente comenzó a dejar de interactuar. Menos likes, menos comentarios, y es como estrategia de defensa. Entonces vos lo ves y eso sigue siendo la tónica, porque mucha gente solo pone en mente, no, que tal publicación nadie la comenta, o nadie le dio like, nadie le dio RT, ese tipo de indicadores, pero lo más importante es cuántas personas están viendo eso, cuál es el alcance de esa información. Y cuando vos comparas el alcance, por poner un ejemplo, de un medio como Darío Medio, 100% Noticias, Confidencial, es más grande que el Canal 2 o es más grande que el Canal 8. En el Internet, otros te podrían decir, no, pero es que la mayoría de la gente en Nicaragua no consume a través de redes sociales. Eso no es cierto. Es decir, la penetración de la comunicación digital es enorme. Solo en Facebook hay como 3.8 millones de usuarios en Nicaragua. Es decir, es brutal. Muchas veces, y ya en las generaciones más jóvenes, el consumo es mayor de lo digital que de lo analógico. Me llamó la atención y esto tiene que ver con una encuesta que dio a conocer Carlos Fernando Chamorro en Confidencial sobre Gallup. Una de las preguntas les hablan sobre la sucesión dinástica y solo el 27% dice que va a asumir Rosario Murillo. Y también esto me lleva a preguntar, ¿será que la gente no se interesa por la información? Porque es un tema recurrente, lo de Laureano, lo de quien sigue, que si Ortega va a dejar el poder, a quién se lo va a heredar, o sea, y es como la gente contesta como que le vale o como que no está interesado, que desconoce el tema. Fíjate que en las encuestas siempre hay que analizar la pregunta. Esa pregunta, ¿usted sabe quién va a suceder a Ortega? Más o menos por ahí era la pregunta. Entonces, una cuestión es, vos sabés, la gente te puede decir, yo no sé realmente, porque no sé cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Ya es diferente a decir, ¿usted qué cree que va a suceder? Eso te cambiaría totalmente la estadística. Ya no digamos que le preguntaran a la gente, ¿usted qué quisiera que pasara? Ahí yo creo que lo más importante es que el 24% piense y crea que Rosario Murillo va a ser la sucesora de Ortega. Eso es un número altísimo. Es decir, eso no hay que desestimarlo. Quizás uno esperaría un número más alto en el caso de Laureano Ortega, pero más allá de lo que la gente conoce, sabe, porque también hay un entorno de terror. Es decir, saber realmente qué tanto están midiendo las encuestas es muy difícil porque no se están haciendo encuestas en un entorno democrático donde hay libertad de expresión. Sin embargo, siempre es mejor tener información que no tenerla. Es decir, la aproximación que nosotros podríamos tener. Ya yéndote más a lo fáctico, Miguel, es que es indudable, la sucesora es Rosario Murillo y es por eso que fue nombrada vicepresidenta. Y la Sí, sucesora de Rosario ya quiere Murillo ser presidente, es su es su sueño sueño, ser exacto. Y está en la sucesión constitucional. Y Laureano Ortega está siendo preparado para ser el sucesor. Que lo logren, como decimos nosotros, esos son otros 100 pesos. Pero yo sí creo que el debate de la sucesión dinástica está en la mesa. Y es lo que más también se consume en redes sociales, en análisis. Yo me acuerdo que escribí un artículo sobre eso y yo me quedé impresionado pues el nivel de alcance que había tenido ese artículo de opinión que escribí sobre la sucesión dinástica. Sí, y bueno, y es un tema muy interesante porque grafica de que, bueno, este régimen quiere quedarse, ¿no? Quiere ser Claro. una, no una, ya es una monarquía, una dinastía, todos los términos que se usan para las personas que se creen dueños de un país, como son los Ortega y Murillo. Pero hay un tema que quiero tocar con vos. Sos economista, sos afilado en el asunto de los números y que ha sido el tema más tocado en estos últimos días sobre la reforma a la ley en contra del lavado de activos, en la que se tocan las remesas familiares. Y bueno, ya hemos explicado aquí ampliamente en los programas anteriores sobre que van a vigilar, que van a investigar, que van a escudriñar quién manda, cuánto manda y todo esto.
Vos, con tus conocimientos de economía, ¿qué es lo que pretende el régimen sobre esto? Mira, aquí, más allá de economía, primero quiero abordar la parte política y después la parte económica. Lo político es que el control de que quién manda, quién recibe, eso ya lo están haciendo. Pero ese control es focalizado. Es decir, aquellos activistas políticos, aquellas personas que ellos tienen como decimos nosotros, que ya los tienen chequeados, que ya los tienen fichados. Entonces, eso ya lo están haciendo a través de la unidad de análisis financiero, a través de todos los mecanismos que ellos han venido desarrollando estos últimos años. Lo que están haciendo ahorita es, entre comillas, legalizarlo. ¿Qué tan efectivo va a ser eso? Siempre hay dudas, porque alguien puede enviarle a su familiar, pero como esta persona está fichada y le pide a un amigo que se lo mande, pero ya si comienzan a poner obstáculos más adelante, precisamente para hacerle más la vida imposible a los exiliados con este tema de la represión transnacional, eso va a tener consecuencias económicas, porque eso es lo que el punto es que genera demasiada incertidumbre, Miguel. Genera demasiada incertidumbre en el sentido de que la gente siente de que no necesariamente tenés que ser un activista político, un opositor declarado para que el brazo de la represión te llegue. Eso sucede en este tipo de regímenes autoritarios porque la incertidumbre comienza a crecer y lo que destaca estos regímenes es la arbitrariedad. Entonces la persona dice, yo no sé si a mí me va a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que las comienzan a haber obstáculos, inclusive hasta a nivel psicológico, de, de, de que la gente comienza a enviar menos dinero, tiene más miedo a enviar dinero porque cree que ese dinero va a ser acaparado por el régimen. Entonces eso está desincentivando lo que es prácticamente el principal motor de la economía, porque desde hace muchos años la principal fuente de divisas de Nicaragua no son de inversión extranjera directa, sino que son los nicaragüenses que salen al país para enviar su dinero. Entonces yo creo que el principal impacto, que va a ser difícil medirlo, hay que tener cierto compás de espera dentro de unos cuantos meses para ver cómo se está comportando, es esa incertidumbre que está creando el régimen, que muchas veces uno puede decir es contradictoria, porque eso es lo que está sosteniendo la economía nicaragüense. Y como está sosteniendo la economía nicaragüense, en determinado momento le da estabilidad al régimen. Entonces el régimen está atentando con su propia estabilidad en un contexto en el que hay elecciones en Estados Unidos, está la guerra de Ucrania, hay un sinnúmero de conflictos internacionales en los que ya la tendencia de crecimiento de las remesas se prevé que no va a ser de crecimiento tan amplio, y le aumentas esta incertidumbre. Entonces uno lo que puede decir es de que está en su naturaleza, pues, como no estabilizarse, el pegar esos zarpazos, de que la gente esté en incertidumbre. ¿Y será que ese es el objetivo nada más? Yo creo que no ese es el objetivo, sino que es precisamente ir golpeando a la oposición, pero que en ese trabajo lo que están haciendo es llevándose el resto del país por delante. Pero es algo que ya lo hacían, incluso está establecido en la ley anterior, aprobada en el 2021, que todas las agencias de remesas y todos los bancos tenían que presentar este tipo de información a la unidad de análisis financiero. O sea, Sí, ya estaba incorporado. Y la dictadura no claro, necesita de una ley para claro. someter a las agencias y a los bancos y obligarlas a dar información sobre sus clientes. Digo, ¿por qué lo hacen ley? Es que es para generar el terror, es decir, en el sentido de que las personas que están afuera, los que estamos afuera, digan: "Ah, voy a dejar de hablar porque si hablo me van a restringir". Pero Miguel, vos y yo conocemos un número de personas que ya no les dejan enviar dinero a Nicaragua, que están bloqueados en Western Union y otras agencias remesadoras. Entonces, para mí eso es crear ese efecto de terrorismo, de terror psicológico, de evitar que más personas, es decir, por ejemplo, aquella persona que dice, yo tengo ganas de hablar mal de este régimen porque me tiene harto, pero ya mira, no lo voy a hacer porque tengo que enviar remesa. Entonces el objetivo es más político desde el punto de vista como propagandístico, de generar esa zozobra psicológica, porque en los hechos ya se está haciendo. Y el que es opositor frontal desde los últimos años lo va a seguir haciendo porque ya ha pasado casi toda, inclusive, es decir, los que estuvieron en la cárcel, los que fueron forzados que fueron expatriados y que les quitaron su nacionalidad, ya son opositores, y ahí ya no hay como mecanismo de terror que lo disuada a no seguir haciendo oposición. Entonces eso va dirigido a quienes podrían tener como, entre comillas, la tentación de ser más vocales contra la dictadura. ¿Crees que el régimen tiene capacidad para chequear, para controlarlo todo, todo, todo? No, no tiene capacidad. Mira, a veces se comete el error de sobredimensionar a esta dictadura. Sí, es brutal, pero esta dictadura trabaja de manera muy, muy brusca, muy tosca. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo con el tema del espionaje, hablando de que vos mencionaste el tema de los rusos. El intervenir comunicación encriptada, es decir, WhatsApp, Signal, este tipo de cuestiones, eso es muy costoso.
No se van a poner a escuchar a los 3 4 millones de usuarios que usan este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Ya te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Pegasus, este software israelí. Me acuerdo que hace muchos años valía como $175,000 intervenir este tipo de comunicación de celulares. $175,000. ¿Para quién está reservado eso, Miguel? Eso está reservado para los generales, para ellos mismos, para espiarse a ellos mismos. Es decir, los que realmente son el peligro más alto, pero para el ciudadano corriente o para una amenaza menor, mejor le pagan 200 córdobas a un paramilitar que esté fuera de tu casa. Es decir, la represión tiene límites de recursos. Entonces ellos no tienen todos los recursos del mundo disponibles. No son una dictadura multimillonaria como la China. Entonces, como te decía, esto es como una especie de farol, de bluff que le llaman, de generar terror, pero no tienen toda la capacidad de tener ese control. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de muchas de estas personas que les anularon el pasaporte o que los declararon apátrida. Estas personas pueden viajar en el mundo con ese pasaporte que va a durar 10 años. ¿Por qué? Porque no se comparten las bases de datos, no hay mecanismo en el que ellos puedan ejecutar sus objetivos, sino que es más que todo generar la incertidumbre, el terror, inseguridad jurídica. Entonces la sensación que ellos transmiten es de inseguridad, pero no que esa inseguridad se vaya a transformar en un hecho represivo concreto, pero con eso basta, pues, porque pues, eso hace que evita que muchas personas pudieran expresarse libremente y accionar libremente. Esto tiene que ver con la reforma del Código Penal también, que quieren aplicar la persecución transnacional. Y yo aquí tuve a un abogado y le preguntaba, ¿qué peligro corro yo? O sea, vos estás diciendo que a nivel internacional yo puedo viajar con el pasaporte, lo cual lo he constatado, que a los que fuimos despatriados, desterrados, que nos declararon apátrida, pero el pasaporte sigue vigente. Ahora, ellos pueden tener ese alcance. Hay gente que tiene temor de que ser denunciados a través del Interpol, porque en este código penal hacen hincapié de perseguir a los nicaragüenses y a los extranjeros. O sea, ¿qué capacidad tiene el régimen para que afuera la gente tenga temor? Mira, la capacidad, el primer tema es que para que ellos tuvieran la capacidad de que ese intento represivo se concretice, es que les crean a nivel internacional que yo, Douglas Castro, soy lavador de dinero, según su narrativa. No les van a creer, porque primero van a ver mi cuenta, van a decir que no tengo nada. Y lo otro es, saben de que el régimen utiliza esas figuras legales que no son de persecución política, sino de crímenes comunes para ejercer persecución política. Eso ya lo saben en muchos países. El problema es cuando otro país se puede prestar o generar la duda o generar cierta incertidumbre de un funcionario que no sabe manejar información, que no sabe realmente qué está sucediendo en este país. Entonces ellos apuestan a eso, como te digo. No tienen toda la capacidad, pero es un mecanismo de terror psicológico. Y a mí no me cabe ninguna duda de que la gente sí siente esa incertidumbre, sí siente esa zozobra y está en su derecho de sentirla, porque te puede suceder de que por alguna arbitraria un funcionario en el extranjero crea ese tipo de información y te complique la vida de alguna manera. Entonces el objetivo es complicarte la vida, evitar que nosotros, por ejemplo, que nosotros nos enfoquemos, sino que estemos solucionando ese número de problemas prácticos que significa, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, cuando que yo fui una patria de facto porque no me renovaban el pasaporte. Eso me generó un sinnúmero de problemas y hacía que yo dedicara demasiado tiempo en solucionar ese problema. Tiempo valioso que yo lo dedicaría a estudiar, a trabajar, generar recursos, pero también a, como decimos en Nicaragua, eh, volarle a la dictadura. Es decir, Sí, es lo que hicieron con esto de cerrar los consulados, es para joder a la gente, nada más, porque claro, otra cosa consiguen? Nada. nada, sí es. Más bien dejan de ganar porque pues, los nicaragüenses dejan de hacer sus gestiones ahí. Claro, claro. Pero ellos creo que tienen, y a veces eso hay que destacarlo, Miguel, ellos entre el desarrollo y el tema del progreso y controlar el poder van a preferir controlar las cenizas de lo que queda en Nicaragua, aunque ellos pierdan inclusive, pues, porque la prioridad es, como decía un amigo, es diferente el que tiene el poder para robar que el que roba para tener poder. Es decir, es diferente. La prioridad de esta gente es el poder. Entonces ellos están dispuestos a robar. Es decir, la función del dinero es la concentración del poder. No es como el corrupto normal que solo es que tiene poder para robar y tener dinero. Es más grave la situación de Nicaragua porque tiene personas que están obsesionadas con controlar el poder, con perpetuarse. Es decir, en Nicaragua estamos frente a un escenario terrible en esa línea.
Vos que te movés entre Colombia, Inglaterra y participás en muchos foros, te invitan gente con gran capacidad. Eh, ¿Qué se dice de Ortega que a estas alturas, después que se pelea con Lula y le dice un montón de vulgaridades, después que le dice a Petro, después que se pelea con los que eran sus aliados ideológicos, ¿cómo está a nivel internacional? ¿Cómo crees vos que está la situación de Ortega a nivel internacional? Mira, la situación es preocupante por dos líneas, pues, ¿no? Porque es un autoaislamiento el que está buscando actualmente. Si Ortega ya se convenció de que no hay manera de que reconstituya su relación con el mundo democrático, pues él está ya apostando netamente a Rusia, a China, a Irán, Venezuela, Cuba y este sinnúmero de países en África, por ejemplo, Burkina Faso, donde está de embajador Luis Andino, que es una dictadura brutal. Entonces, Que a acaba nivel de internacional, nacionalizar unas minas. sí, que nacionalizó las minas Traoré, es decir, que es como el nuevo rockstar de las personas que tienen afinidad con los tiranos, pues. Entonces, lo que sucede con Ortega es que el prestigio, inclusive en la misma izquierda, no existe. Es decir, la gente lo ve como un lastre, es decir, aquella persona que avergüenza a la izquierda. Entonces, muchas personas de izquierda democrática sienten de que Ortega se convierte como una herramienta de la derecha, dicen ellos, para deslegitimar a toda la izquierda. Yo le digo a muchas de estas personas, pero deberían de hacer un trabajo más duro para distanciarse. Mientras no hay una crítica más frontal, ese argumento ahí va a estar siempre presente. Quiero volver a lo primero que es el tema de la estrategia. Yo creo que Ortega, porque yo me acuerdo, y aquí quiero volver al tema de los escenarios, cuando estábamos en el 2018-2019, las personas cuando hacíamos análisis de escenarios decíamos, uff, va a ganar AMLO. Aquí ya la causa democrática no sabe si perdemos un aliado o si vamos a ganar uno, pero la duda era, puede ser que AMLO va a tener una actitud más ambigua y más cercana a Ortega. Va a ganar Lula. No es que seamos pro Bolsonaro ni nada por el estilo, pero estamos claros de que Bolsonaro le tiraba de todo a Ortega y que Lula, como un aliado de trayectoria, iba a tener una posición menos frontal contra Ortega. Entonces se comenzaron a dar un sinnúmero de cambios en la región de que podíamos prever de que como que Ortega estaba en una situación más cómoda, pero eso no se cumplió. Es decir, ese escenario de Ortega no se cumplió. Entonces Ortega ya quemó las naves y los barcos y dice, ni modo, le vamos a tirar a Petro, le vamos a tirar a Lula porque ya sabemos quiénes son los aliados incondicionales. Entonces, eso es peligroso porque nos demuestra pues que este es un autoaislamiento con la lógica de Ortega dice, somos los parias internacionales, ya nadie se va a meter con nosotros, somos una causa perdida y eso es lo que tratan de convencer. Yo creo que el trabajo de nosotros es no, en Nicaragua se puede trabajar y todavía la causa de la democracia es algo por lo que vale la pena luchar nacional e internacionalmente. Entonces ese es como el contexto internacional. Un Ortega totalmente desprestigiado, inclusive en los sectores más progresistas, pero que tiene cierto apoyo de como la izquierda más de la vieja guardia de los años 60, 70, que dice que la democracia es la democracia burguesa, que busca la dictadura del proletariado, que la determina más el supuesto antiimperialismo contra Estados Unidos, pero que apoya el imperialismo ruso. Entonces se ha quedado como con esta izquierda más de dinosaurio, por decirlo de alguna manera. Y esto de que venimos de un agosto negro, represivo, Sí. total, ¿no? Se voló como a 2000 ONGs, viene esta ley que es más de represiva, la iglesia, destierros de sacerdotes, ¿qué más? Militantes sandinistas presos, corridos estatales. Yo me pregunto, si ya tiene bajo control supuestamente el país, ¿para qué siguen esta escalada represiva? Es que no lo tienen el control y el miedo que ellos tienen de que en cualquier momento toquen una mala tecla y que la gente salga a la calle, yo creo que está presente. Es decir, si ellos se sintieran tan consolidados y si ellos sintieran que tuvieran apoyo y que tienen hegemonía y que la gente los apoya, ellos no necesitarán aplicar la represión. La mayor muestra de que este es un régimen que sabe que no tiene respaldo popular, que no está totalmente consolidado, es que su único mecanismo de ejercer poder es la represión. Ese es el primer indicador. El otro es que yo sí creo que los nicaragüenses siempre tenemos que, lo nacional es importante, pero también estar viendo qué sucede en el contexto. No es casualidad que la escalada represiva sea ahorita. ¿Por qué? Porque ellos están viendo lo que está pasando en Venezuela. Entonces uno de los grandes temores es que la gente diga, en Venezuela están luchando, nosotros también tenemos que luchar. Entonces, o que la gente diga, este régimen también está debilitado porque se están debilitando sus aliados
internacionales. Entonces en ese momento ellos elevan la parada para decir, no, aquí nosotros estamos fuertes y mandan ese mensaje de terror. Pero hay que leerlo en clave de, lo hacen ahorita porque se están sintiendo cierta vulnerabilidad y quizás lo más llamativo es ese énfasis de represión que ahora vemos de que la proporción de personas que mandan el chipote a la modelo es cada vez mayor dentro de sus filas que fuera de sus filas. Y eso te está diciendo el nivel de descomposición que está teniendo la dictadura actualmente. ¿Y por qué la están agarrando hasta con su propia militancia? Es que lo que está pasando con la Porque eso militancia deja es un que mal ellos, mensaje para los todavía los que creen en el régimen, eso deja un mal mensaje. Ey, están agarrando contra nosotros mismos. depende en el sentido de que si la represión es ultra brutal, el mensaje es, cuidadito andas criticando, tenés que alinearte. Entonces el mensaje es alinearte, cohesionarse y se cohesionan más, pero en base al terror. Es decir, las purgas pueden tener dos resultados. Uno es que se rompan las filas, de que se descomponga totalmente y que las bases del régimen lo abandonen, es decir, que los famosos pilares que sustentan a este tipo de dictadura se comiencen a derribar, o lo contrario, que se consolide. Entonces vos tenés experiencias históricas en las que, por ejemplo, Stalin, en las famosas purgas de Stalin, en los juicios de Moscú, lo que sucedió es que el partido salió más fortalecido porque solo quedaron los fanáticos, sea por convicción o sea por terror. Eso puede suceder. Entonces yo creo que ese es el objetivo que ellos están buscando. Yo creo que hasta el momento no lo están logrando porque tienen 6 años de estar en purga constante y siempre hay voces críticas, y voces críticas en personas que uno no se imaginaba que podrían estar ejerciendo la crítica a lo interno, como el famoso grupo este de la comuna de Carlos Fonseca. Es decir, vos mirabas a estas personas y a mí nunca me pasó por la cabeza de que iban a ser encarcelados porque iban a ser vistos como críticos del régimen. Entonces, si a ese nivel hay crítica, no nos imaginemos en otros sectores. Entonces, yo creo que no les está funcionando esa parte de la represión interna. ¿Te asustó lo de Carlos Fonseca Terán? Fíjate que, bueno, cuando uno lo trata de ver como en términos históricos, en términos comparados a nivel internacional, es como siempre pasa esto, pero no es lo mismo cuando uno lo ve en la realidad, sobre todo en un personaje como Carlos Fonseca, tan violento, tan antidemocrático, con esa actitud tan fanática y ese grupo, pues, y algunos de los de ese grupo que fueron encarcelados, que constantemente estaban en redes sociales haciendo propaganda y deseándole cárcel, exilio a los opositores. Entonces, uno ve esa contradicción. Y aquí la reacción es bien complicada porque sucede lo siguiente, mira, estas personas están peor a veces que los mismos opositores. Porque, por ejemplo, cuando un opositor cae preso, tiene la solidaridad del resto de la oposición y del ciudadano común. Pero estas personas no tienen Solo la familia. nadie, pero ni la familia dice nada porque tiene más terror que la familia de los opositores, porque ellos conocen más a la bestia, en pocas palabras. Y lo otro es el daño reputacional, en el sentido de que a lo interno de las filas, por ejemplo, lo que le hicieron a estas personas de acusarlos de robo, hay gente que cree eso, de todos los lados. Yo sinceramente te diría, puede ser que alguno esté involucrado en corrupción, pero realmente eso fue una acción precisamente para desviar lo político y enfocarse más en eso. Entonces, imagínate un fanático sandinista idealista, porque existen, y dentro de este grupo hay de ese tipo de personas, que defiende la dictadura porque cree que es la continuación de la revolución, que están contra el imperialismo, que están construyendo el socialismo, que es un idealista. Lo meten preso, lo acusan de traidor y encima le dicen que es ladrón, y esta persona no es ninguna de esas cosas. El daño que le estás haciendo a esa persona es brutal. Por eso te digo, yo sé pues que no está como de moda y no es bien visto a veces como tener cierta empatía con esa persona, sobre todo desde los sectores más Después radicales de de la leer, oposición. después de leer varios de los mensajes de estos sujetos en contra de la iglesia, de los opositores, pues yo en lo personal no tengo pesar. Pero tengo entendido que vos conocés a varios de los 8 presos o algunos de los 8 presos que los metieron por corrupción, por participar en este grupo de WhatsApp con Fonseca. Sí, por ejemplo, yo le di clases a Gustavo Zapata, que era funcionario del MEFCA, le di clases de historia del pensamiento económico cuando era profesor en la UCA. Yo, un estudiante tranquilo, una persona normal, decir, ya que lo acusen de que esté, es decir, es difícil también para uno decir, uff, Gustavo está en esa supuesta trama que la está metiendo la dictadura. Fraude, malversación, robo. Es como que se hizo Uf, millonario. sí, como que se hizo millonario y uno dice, wow, pero aquí hay personas que nos contan, por ejemplo, Chico López, otra persona que están en todas estas tramas de lo que fue el ALBA, el albatazo que le dice en Nicaragua, que hay mucha gente que se ha hecho multimillonaria y no les ha pasado nada. Tenés una persona, no me extraña, así que, como te digo, yo fui profesor, una persona crítica en el sentido de
un buen estudiante, no me extraña que no se trague completa toda la narrativa y que haya cierto tipo de crítica. Y así como un sinnúmero de personajes de los que fueron encarcelados, porque yo te diría, sí hay algunas personas que uno dice, este es un oportunista puro y duro, pero hay otras personas. Y es como te digo, no es un tema de que te da o no te da pesar, si uno dice, no, esta persona realmente cree, es una especie de idealista. Por ejemplo, el caso de este muchacho Ernesto Paredes. Ernesto Paredes, equivocadamente, pero él cree en esa narrativa. Él es un idealista de esa causa, pero te digo, ahorita la destrucción y el daño que le están haciendo es brutal, es enorme. Y ojo, son personas de que cero democráticas, pues decir, que nunca han querido, que no han querido la democracia para el país, ni han abogado por el debido proceso, por las garantías que debería de tener alguien que es acusado. Ahora ellos están sufriendo lo que han estado apoyando. Y Entonces me esto es el imagino inicio, que uno, Douglas. Esto es el claro, es el inicio de la inicio. persecución de su propia gente. Y eso se va a extender, porque eso no solo va a suceder con esas 8 personas que están. Es el mismo patrón de que lo que sucede con la opositora. Después comienzan a ir a los círculos cercanos, de amigos, de personas con las que se hace cierto activismo. Y ahí está en el comunicado. Si vos lees el comunicado del Ministerio Público, dice de que no se descarta que haya personas más involucradas. Eso está fríamente calculado para generar terror en todo ese entorno que podría ser crítico, que está medianamente vinculado. Es por eso que vos ves a varios de sus amigos, porque a mí me gusta monitorear redes también. Entonces yo veo a varios amigos de estos muchachos que los están acusando, que son ladrones, que son traidores, pero es para desmarcarse. Es decir, Sus ellos están mismos tratando de amigos, ganar sus mismos amigos, entonces están tratando de ganar puntos, supuestos amigos, pues porque si canibalismo alguien, total. canibalismo total, entonces, pero eso genera un mal sabor entre ellos mismos, porque vos lees los comentarios y muchos de ellos les dicen, mira lo que estás diciendo solo para no verte involucrado, o vos sos el próximo. Entonces vos mirás que hay comentarios de ese malestar, y eso es lo que, para mí es el tema de la descomposición social y política que hay al interno del Frente Sandinista. Bueno, quiero tocarte el tema de Carlos Fonseca Terán porque vos estuviste hace unos años cuando él violentamente vociferó, agredió, insultó. Y quiero que me digas qué fue lo que pasó, pero voy a dejarles el video y después lo comentamos porque Claro. lo encontré y lo he puesto. Así es de violento Carlos Fonseca Terán. ¡Mierda! Vos estabas ahí, Douglas, ese día. Sí, ya te cuento, eso fue, es decir, eso era el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es un grupo, una red muy, muy afín, pues, a sectores de izquierda no democrática, inclusive, pues decir, muy afín a Cuba, a Venezuela. Entonces, en ese espacio se organizó un debate sobre el Nicaragua. Iba a estar una persona que fue mi profesor de historia, casualmente, profesor del UNAM, iba a estar yo y otras personas. Entonces íbamos a tener una discusión. Carlos Fonseca no estaba invitado a ese panel. A la hora de llegada nos avisan de que lo van a incluir. Entonces uno dice, hey, porque lo mandaron como de refuerzo. Nosotros hacíamos la broma de que los que estábamos de oposición nos estábamos comiendo vivos a los propagandistas de la dictadura. Entonces mandaron a su gran intelectual a que debatiera con los opositores. Entonces, pero él llega con un grupo grande, algunas personas eran militantes de algunos partidos comunistas, ex montoneros y todo de Argentina, ya te imaginas, pues, impresión, es decir, llegan con mucha violencia, intimidando. Entonces comienza a dar la discusión. Yo en ese video, yo estoy a la derecha sentado, porque yo me quedé con la computadora y estaba con las diapositivas después de mi presentación. Entonces él llegó muy violento, muy impresionista. Ahí no había casi nicaragüenses, es decir, había como 4 o 5 nicaragüenses, pero él con quien está peleando y con lo que le están gritando son otros argentinos. Argentinos también de izquierda, que también le dicen que es una vergüenza que el sandinismo se haya convertido en una dictadura. Entonces él le comienza a decir golpista a unos argentinos. Una locura. Entonces, como ahí uno ve el talento del individuo, pues estás en un ambiente académico, en un congreso académico, donde vas a discutir ideas y llegas con esa postura ultra violenta, ultra fanática, que uno dice, pues la contradicción de Carlos Fonseca no es que él está luchando por la democracia, ni nada por el estilo, es que a él le gustaría una dictadura en la que quizás él tuviera más influencia, o una dictadura en la que Rosario Murillo no tuviera influencia,
no sabemos realmente. Pero su crítica es que no está conforme con los rasgos y con el proyecto dictatorial, con ciertos aspectos de la dictadura actual, pero que no es que la sustituiría con una democracia. Probablemente yo creo que él es más de una línea más pro Ortega y no tan cercana a Rosario Murillo, porque él se cree. Yo también a Carlos Fonseca lo conocí porque él estudió sociología en la UCA, es decir, ya mayor, cuando yo entré a estudiar sociología en la UCA, él estaba terminando sociología. Entonces él se cree una especie de ideólogo, como un mito, que yo creo que obedece también a ese mito de que Carlos Fonseca Amador, el fundador de Frente Sandinista, era una especie de gran intelectual o lumbrera que hizo una doctrina, que te voy a decir, si alguien es un académico serio, que estudia historia del pensamiento, doctrina y ese tipo de cosas, te va a decir, pues en Carlos Fonseca no hay eso, pues Carlos Fonseca es un político, que es un político, que sea un intelectual, podemos decir que sí, pues se podría asumir como un intelectual, pero tampoco es un teórico. Entonces Carlos Fonseca se ha querido vender, el hijo, como el continuador del Carlos Fonseca teórico, algo que a decir, mi Y opinión es que eso no existe, yo pues. creo creo que él estaría a gusto con que la dictadura sea más represiva de lo que ya es. De lo que ya es. Sí, muchas personas cuentan de que tiraba molotov a las casas de la burguesía en León. Entonces, es decir, esa es su actitud. Es decir, es terrible él, como personaje. Él. Quiero ponerte así el origen de todo esto, que fue la orden que dio hace un tiempo Gustavo Porras, la orden que Mm, les da y que no fue acatada por Carlos Fonseca Terán. Esto de ordenarle a toda la militancia sandinista de ni siquiera entrar a grupos de WhatsApp. sí, Entonces, repito, que ningún militante sandinista, personalidades, alcaldes, alcaldesas, miembros de gabinete, diputados, diputadas, secretarios políticos, personalidades sandinistas reconocidos, miembros de instituciones del Estado, podemos incorporarnos a iniciativas particulares y o grupos de WhatsApp y o firmar pronunciamientos o comunicaciones o llamados que no hayan sido consultados y autorizados por el FCLN. Dos, la militancia sandinista responsable y cuidadosa cuida con esmero la credibilidad, seriedad, integridad y unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es un mensaje de cero tolerancia hasta con su propia gente. Es cerco total y que nadie se puede saltar esa raya. por supuesto, mira, a mí no me cabe ninguna duda que a ellos les encantaría como el modelo chino, es decir, que no existieran este tipo de redes sociales como WhatsApp, este mensaje. Eso es muy difícil en Nicaragua porque tratar de establecer eso generaría un nivel de hartazgo, además de que muchos de los negocios en Nicaragua también la gente se comunica a través de las mismas, sería muy costoso. Pero ya políticamente, efectivamente, es tratar de establecer ese control total, de manera preventiva, pues porque ellos están más que claros de que van a seguir surgiendo disidencias, pero ellos lo que quieren es prevenir a que las mismas crezcan. Es como el tema del montón de policías en la rotonda. Ellos dicen, la probabilidad de que haya una protesta no es muy alta, pero mejor evitamos de que haya una protesta y disuadimos a las personas para que no vayan a las mismas. Entonces, en el caso de este grupo, la comuna de Carlos Fonseca, que hay otros sin número, porque por poner un ejemplo, hace como 2 meses de unas personas presas políticas, sus familias nos contaban, de que habían preso un sinnúmero de personas de la Contraloría. Digo, esto no ha salido en las noticias. Y después nos cuentan, están presos tantas personas. Entonces, el número de presos políticos en Nicaragua, nosotros asumimos lo que dice el mecanismo de personas que están dispuestas o que denuncian, son como 140, no recuerdo cuál es el dato más actualizado. Pero sin asco, como decimos, hay más presos políticos. Y hay presos políticos por razones políticas, pues, porque mucha gente a veces se incomoda que se le diga presos políticos a los disidentes que son encarcelados, pero si la razón es meramente política, es un preso político. Entonces, hay un número que no sabemos de este tipo de personas. Han habido otros grupos, no nos tiene que caber duda, y es porque sí, la gente está natural en las personas expresarse, es decir, la propaganda llegó un momento que inclusive al mismo fanático lo harta y sabe que no es la realidad, a menos que se disocie de la realidad. Entonces, eso que hizo Gustavo Porra era precisamente para prevenir que más gente se metiera porque ya estaba sucediendo. Entonces ellos están tratando de evitar espacios no mediados por la dictadura de comunicación. Ese es el objetivo, pero yo sinceramente lo veo prácticamente imposible. Hay terror y eso no me cabe ninguna duda. E inclusive de personas que no son activistas ni, porque a quién no le ha dicho un familiar, no hables de esto,
te susurran, o no escribas esto en cierto grupo. Ese terror es real. Sí, no, y nosotros estamos mejor que ellos allá. Sí. Mira, Estamos una vez mucho el otro mejor. Ellos día, están más jodidos que nosotros, Dula. claro, Y mira, cuando el digo otro, una vez ellos, me mencionó, los funcionarios, los aliados, los amigos los que aún creen en el régimen. eso es terrible para ellos y te voy a decir por varias cosas, pues. Para ellos es frustrante de que, decir, persiguen a una persona en Nicaragua, la difaman, le quitan su trabajo, le cierran sus cuentas, lo obligan al exilio, lo meten preso, lo hacen apátrida de jure o de facto. Pero luego esta persona sale, no se pone a llorar, comienza a trabajar, construye su patrimonio, trae a su familia, entonces está resistiendo, no está actuando de la manera que a ellos les gustaría. Eso es una gran derrota para ellos. Sí, para la dictadura en general, pero también para los mismos simpatizantes, porque los simpatizantes dicen, y ay, nosotros que estamos sapeando, como decimos en Nicaragua, y no estamos bien. Y esto, decir, compró un carro, está estudiando, está trabajando, está con su familia, tranquilo. Más bien le voy a pedir el favor de que si me pide como para que me paroleen. Así. Decir, parece broma, pero es terrible, pero es así. Entonces eso es como una derrota moral para el caso de la gente de la dictadura. Pero ya el segundo ejemplo que te voy a poner es que una vez una persona, al final la dictadura me decía, mira, Douglas, y voy a hacer la palabra, ustedes valen verga afuera, sí. Como que no importamos. Ese es el objetivo. Yo estoy claro que no es así, porque si no importáramos, no existiría la represión transnacional, la dictadura no estaría difamándonos y a cada rato Rosario Murillo recordando a la Chayo de que somos una plaga, es decir, que le molestamos. Que ella dice siempre que dejemos de joder, que inclusive seguimos jodiendo afuera. Es decir, no es que valemos verga, importamos. Utilizo ese lenguaje porque es el que utiliza la gente. Pero yo le digo a esta persona, realmente los exiliados y los opositores afuera tienen más peso que ellos mismos. Ellos adentro no importan nada, es decir, están sujetos a cualquier tipo de arbitrariedad. Están siendo anulados totalmente. Entonces, por eso yo sí estaría de acuerdo en lo que vos decís, pues de que paradójicamente estamos mejor que muchos de ellos, tienen más terror que nosotros. La familia de ellos tiene más terror que la de nosotros, porque la familia de ellos, como también muchos de ellos son parte del monstruo, están absolutamente seguros todo lo que le van a hacer. Es por eso que uno ve, en el caso esto de la comuna, ningún familiar ha salido a denunciar nada. De estas personas que te dije de la A mí Contraloría, me escribió el primo de uno de ellos, pero me escribió para denunciarlo, porque me dice, ¿sabes qué me dijo un familiar? Y en serio, ahí tengo yo, ajá, por eso es que sé, porque desconocía a un Bermúdez. Me dice, Miguel, no deberían de, oíme lo que dijo, Miguel, no deberían de ustedes seguir tocando ese tema, porque hay familia de estos que están presos en Estados Unidos y van a usar como argumento para su asilo político que su hermano está preso. Y me mandó ajá, foto de su hermano aquí, de uno de ellos. sí. O sea que la familia allá están calladas, pero otro grupo familiar, pues están diciendo, yo me hice enemigo de ellos, me distancié porque ellos creían en un régimen cruel, ¿no? Sí, es que te voy a decir, yo sí creo de que como sociedad, en el sentido de deberíamos de aspirar a como a, a no promover el odio que promueve la dictadura, porque la dictadura es También, lo que también promueve yo el sé, odio. sé Yo creo así que es. no hay que someterse a eso, pero también es entendible, por ejemplo. Te voy a decir, varios de esos que están ahí presos a mí me desearon cárcel, sí, directamente, y me dijeron Sí. barbaridades. Yo estoy claro de eso. Y a otras personas le hicieron el daño o por ejemplo, algunos de ellos decían, ¿cuál era el miedo? Ustedes están afuera, son unos cobardes, están cagados, utilizaban esa palabra, uno de ellos. Y ahora, decir, como que era irracional lo que nosotros hacíamos en el sentido de denunciar la represión o de irnos al exilio o de escondernos, pero ahora, ¿cómo están ellos? Entonces, eso también lo terrible es, y vos estás tocando un caso muy importante, porque no solo es el tema de la destrucción del país a nivel institucional, sino que están destruyendo los La tejidos familia, familiares la a la familia. familia. Es decir, que que un familiar te dice, mira, no es como que dejarlo, Sí. que nadie diga nada. Y Eso ya eso te me está dijo. diciendo un daño que le han hecho a la familia Así es. increíble y eso es difícil, y eso es difícil reconstruirlo. Entonces, en un país donde un régimen destruye los lazos familiares, y lo hicieron ellos, pues, Rosario, la Chayo de Ortega con Soy la América, que tienen preso ahora a Humberto, en su propia familia lo han destruido, pero ellos han llevado eso como un proyecto de destruir todo ese tipo de lazos. Entonces, eso como país es bastante triste y es bastante preocupante porque reconstruir un país democrático, un país donde
valga la pena vivir, donde vos podés progresar, se requiere reconstruir eso. Eso va a ser difícil. Ya tengo el título yo para cuando caiga Absalón Pastora. Cayó el gordo, como el premio mayor de la lotería. Y van a terminar cayendo. Por eso es, por ejemplo, el caso de Wilfredo Navarro, que después que fue bien raro, después se terminó desmintiendo y él tuvo que salir a decir. A mí no me cabe duda que la mayoría de estas personas van a terminar tocando una mala tecla, van a comer, porque nadie es perfecto. Puedes decir, por más adulador que sea alguien, a ese tipo de personas les va mal, por lo general, la historia lo ha demostrado. Entonces, Y que por sentido común, eh, los que han llegado traicionando a otros son a los que más le están echando el ojo. Porque yo no creo que le ah, echen más el ojo a los antiguos militancia y que a los recientes, a los tránfugos. claro, Porque sí, este traicionó a aquel, traicionó al alemán, traicionó al otro, me va a traicionar a mí, por lógica. por supuesto, claro. Aunque también ahí pesa mucho el tema de que un día estaba escuchando yo a un ex agente de inteligencia cubana que había trabajado en temas de reclutamiento y ese tipo de cuestiones. Entonces, en la que él hablaba de cómo reclutaban este tipo de organizaciones. Esa es la escuela de ellos, ¿no? Entonces, él hablaba de que uno es como el convencimiento, la afinidad. El otro es comprar a alguien con dinero, pero el otro es también el comprometerlo. Entonces, yo creo que este tipo de personas, convencimiento sabemos que no hay. El tema de que los compren, los puede comprar otro, pero también hay gente que está comprometida. Entonces, muchas de estas personas están con la dictadura, estas personas que han sido tránsfugas, que han estado ahora con el régimen, que están comprometidas, es decir, que la dictadura les tiene algún tipo de información, algún acto de involucramiento en cuestiones de corrupción o criminales. Entonces, eso es lo que a veces los mantiene Aunque como esta dictadura más no seguros dentro del necesita de redil. tener, los Ortega y Murillo no necesitan tener evidencia de crímenes de alguien para meterlo preso. No, estamos claros de eso, pero a lo que me refiero es, pero si les tienen más cosas, si les tienen más control, por eso te digo, el terror para ellos es más grande que el que tiene un opositor común y corriente, un ciudadano común y corriente. Esta gente está más aterrorizada, eso no me cabe duda. Bueno, Douglas, entonces ya terminaste tu maestría de estudios latinoamericanos en Oxford y ahora ¿qué más vas a hacer? ¿Vas a otra maestría? Me- Pues sí, como decís, terminé hace poco la maestría, me gradué con honores, pues con Wow. distinción se llama ya. Me costó por el tema del inglés, el tema de no haber estudiado, venir de esta situación bien complicada, adaptarse es difícil. Por eso también lo veo como un triunfo más, que no es normal, pues todos los demás personas que han tenido como una vida más estable, venir de la patria, del exilio, y decir, eso Eras el lo único raro, conseguimos. me imagino. Sí, el bicho El único con es esos terrible, porque problemas, pues. estar explicando la situación, decir que la gente no conoce el contexto de Nicaragua, eso también me ha ayudado como a concientizarme más del. Por eso me molesta cuando la gente dice, no, que andan los nicaragüenses, estos que caminan andan faranduleando, no sé qué, pero no, se necesita que se sepa más lo de Nicaragua. Hay una ignorancia brutal sobre nuestra situación. Bueno, ahora voy a hacer otra maestría, pero yo hice en estudios latinoamericanos, en historia y política. Me enfoqué más en el tema de las transiciones a la democracia y el autoritarismo. Ahora voy a hacer una en ciencia política en la Escuela de Economía de Londres, London School of Economics, y la voy a hacer especializada más en temas de conflicto y política comparada, es decir, analizar el tema de la democratización y el autoritarismo, pero más allá del contexto latinoamericano, porque ese es el interés, lo que me llama la atención, pero que también lo padecemos en Nicaragua. Yo creo que hay que como meterle más análisis. Entonces, ahorita en septiembre empiezo esa nueva maestría. Naciste para estudiar. Bueno, me gustaría, bueno, yo era académico, es decir, Yo mi sé. proyecto personal antes del 2018, cuando estalló esto, era hacer una vida más de investigación y de profesor. Pero ahora también, sinceramente, siempre he tenido una vocación del activismo, la denuncia, de tratar de buscar soluciones a la situación de Nicaragua. Y me gustaría compaginar ambos, ambos labores. Te agradezco por la entrevista. Muy buena, gracias. No, y muchas gracias a vos y a la audiencia y nos vemos hasta la próxima. Un gusto.